Bueno, queridos miembros de la mesa, Félix, Juan y Antonio, miembros del Foro Histórico de las Telecomunicaciones, miembros del Comité de Metrología del Instituto, muy buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, quiero disculpar al presidente del Instituto de Ingeniería de España, que había confirmado para dar la bienvenida. Le ha surgido un viaje de última hora y lo que sí nos ha dejado un vídeo que vamos a escuchar ahora. Buenas tardes y bienvenidos a esta jornada del Instituto de Ingeniería de España. Hoy vamos a conmemorar 2 centenarios. Tanto el Foro Histórico de las Telecomunicaciones como el Comité de Metrología de este Instituto de Ingeniería de España están de aniversario. Hay que recordar que el 1 de julio de 1922 AT&T publicó el número 1 de Bell System Technical Journal y unas semanas después se publicó también el Electrical Communication. La verdad es que es un día de recordar lo que fue el antes y el después de las telecomunicaciones y que vemos como en 100 años hemos avanzado de una forma increíble. Y es que los próximos 10 años van a suponer casi, tuviéramos que hacer una medición, ya que está aquí el Comité de Metrología, en 10 años vamos a superar con mucho los avances que se han tenido en los últimos 100 años. Para mí es una gran satisfacción el poderles saludarles, el poder brindarles estas instalaciones que son las suyas para poder celebrar este aniversario. Lamento no poder estar físicamente, dado que voy a salir de forma inmediata a un viaje fuera de España y no puedo estar con ustedes como me hubiera gustado. No obstante, creo que están en magníficas manos tanto la presidenta de la Asociación de Telecomunicaciones como el presidente del Comité de Metrología. Creo que van a ser unos magníficos anfitriones y van a poder celebrar y disfrutar de esta jornada. Muchísimas gracias y enhorabuena por este aniversario. Bueno, pues muchas gracias al presidente por acogernos en la Casa de la Ingeniería. Gracias también a todos los que os dais cita hoy aquí en este Salón de Actos del Instituto de Ingeniería de España y a aquellos que nos estáis siguiendo vía streaming. Os agradezco desde el Colegio Oficial y la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación vuestra presencia hoy aquí. Lo ha dicho el presidente, el Foro Histórico de las Telecomunicaciones y el Comité de Metrología del Instituto, a cuyos miembros quiero agradecer el esfuerzo que han dedicado a la organización de esta sesión, celebran el nacimiento de las primeras publicaciones de los Communication Engineers de Estados Unidos y de los primeros artículos que sirvieron de semilla para lo que es actualmente la metrología. Conmemoramos, por tanto, 2 centenarios reseñables para nuestro sector y nuestra profesión y que uniremos, por supuesto, al de nuestro título de Ingeniería de Telecomunicación que hemos celebrado recientemente en 2020-2021. Como se recoge en el programa de esta tarde, también lo citaba el presidente, fue el 1 de julio de 1922 cuando AT&T publicó el número 1 del Bell System Technical Journal y el mes siguiente también lo hizo su filial International Western Electric Co. con el primer número del Electrical Communication. En sus respectivos prólogos se reconoce la importancia de la ciencia para el avance de la tecnología de telecomunicación, llamada entonces comunicación eléctrica. Uno de esos prólogos, el que se refiere a la naturaleza de la voz humana, será objeto de una de las presentaciones de esta jornada. Permitidme que comparta con vosotros alguna reflexión sobre nuestro sector tan agitado y revolucionado en estos momentos. En este último año, tanto en España como en Europa, se han dado pasos firmes hacia la digitalización global. Lo que comenzó siendo un proyecto post-pandemia, allá por principios del 2021, ya se ha convertido en una guía de acción consolidada a través de la distribución de las primeras partidas de los fondos Next Generation, cuya mayor parte, como todos sabéis, están destinadas a proyectos de digitalización y de sostenibilidad, que son 2 metas que se retroalimentan y van de la mano en muchos tramos del camino. Mientras que la Unión Europea lanzaba el pasado año su visión para la década digital hasta 2030, en España, entre otras cosas, ya está cogiendo velocidad de crucero el acceso a la red de telefonía móvil 5G, a la vez que se lanzan planes interesantes para mejorar y aumentar más la red de fibra, especialmente en zonas rurales, o para mejorar la conectividad y banda ancha en los edificios residenciales anteriores a la entrada
en vigor del Real Decreto Ley 198 de infraestructuras comunes de telecomunicaciones. Además, nuestro país avanza como uno de los grandes nodos mundiales de la red de cables submarinos y nuestra industria aeroespacial no se queda atrás y continúa colaborando con importantes proyectos internacionales. Este avance es imparable y los ingenieros de telecomunicación tenemos un puesto privilegiado en esta transformación global. Avanzamos en esa transformación, pero no debemos abandonar los esfuerzos para reducir la brecha digital entre las personas para que todos accedamos de igual forma a los servicios y capacidades sociales que ofrecen las tecnologías de las comunicaciones, como el uso de los servicios digitales, de las nuevas posibilidades que nos ofrecen o nos ofrecerán las Smart Cities, las ciudades digitales, o los avances que ya existen en la digitalización de los servicios médicos, de la educación o el turismo. Hay que seguir vertebrando España de la mano de las telecomunicaciones y facilitando conectividad en todos los rincones, ya sean urbanos o rurales. Como mencioné anteriormente, uno de los prólogos de las publicaciones que hoy reconocemos se refiere a la naturaleza de la voz humana, nuestras voces, las que se propagan a través de las redes de telecomunicaciones y conectan a las personas. Es como reza el lema de nuestro colegio, la emoción de conectar. Y junto con esta capacidad de conectar y transportar las señales de telecomunicación está la necesidad de medir y medir para tomar decisiones y progresar. Saber medir para posteriormente analizar los datos y predecir, un momento muy importante para la metrología. Y finalizo ya agradeciendo especialmente a los ponentes que vais a participar en esta jornada, Juan Mulet, Antonio Moreno y a su moderador, Félix Pérez, y a los miembros de nuevo del Foro Histórico de las Telecomunicaciones y del Comité de Metrología en la persona de su presidente, por haber organizado esta sesión y por su presencia esta tarde. Sin más, doy paso al conductor y moderador de esta sesión, Félix Pérez, ingeniero del año 2020 y colegiado de honor del Colegio y de la Asociación, deseándoos a todos que os resulte del máximo interés. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Lo primero que me gustaría decir es que es importante que estemos aquí. El mero hecho de que estemos congregados, algunos directamente y otros a través del streaming, para hablar de estos hitos, ya es un éxito en sí mismo. Yo creo que ya es un logro. Además, sabéis mi posición sobre esto de la historia de las telecomunicaciones, una posición que cuando era director de la Escuela Decana de la Ingeniería de Telecomunicación siempre mantuve. Es muy importante la historia de las telecomunicaciones. Es muy importante recordar los hitos y el mero hecho de que nosotros hagamos referencia a ellos, de que quede constancia histórica de que los hemos celebrado, de que quede pues el vídeo de esta jornada o que queden los documentos, ya en sí es un logro, ¿no? Un logro del Foro Histórico de las Telecomunicaciones, que dirigen Evaristo y Manuel, y que están cumpliendo un papel muy, muy, muy importante. Y dicho eso, y voy a ser muy breve porque creo que aquí lo interesante es hablar de estas dos revistas y que luego entre todos pues intentemos mantener un debate. Dicho esto, me voy a permitir que añada que es un placer para mí moderar esta mesa. No lo dudé cuando me lo planteó Manuel en su momento. ¿Por qué? Voy a contar dos anécdotas. Cuando yo empecé a dar clase hace unos cuantos años, en la Escuela de Teleco, con el profesor Vicente Ortega. Empecé dando una clase que se llamaba Introducción FIFI, Fundamentos y Función de la Ingeniería. Y ahí contábamos la historia de las telecomunicaciones. Y uno de los debates que curiosamente teníamos era cuándo la ingeniería de telecomunicación se convirtió en una actividad basada claramente en la ciencia. Y tengo que reconocer que engañamos a los estudiantes de muchas generaciones, porque siempre pensamos que esto se había producido durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el famoso programa de los radares, cuando Estados Unidos juntó a 4.000 científicos, igual que hizo lo mismo para desarrollar la bomba atómica, hizo un programa de desarrollo de radares, juntando 4.000 científicos. Se gastó mucho más dinero que en el desarrollo de la bomba atómica, es una cosa que se olvida, y ahí se desarrolló todos los principios básicos de nuestras tecnologías y fundamentalmente por lo que hicieron 200 radares y desarrollaron todas las microondas. Claro, el profesor Vicente Ortega, que venía de las microondas, y yo que venía del radar, pensábamos
que ahí es donde se había producido este fenómeno de que la ciencia, de alguna forma, entrase en el desarrollo de los sistemas, ¿no? Claro, cuando han pasado años, unos meses, de pronto nos pusimos a celebrar el centenario de la revista. Yo sabía que la revista de la Bell pues era más antigua, pero cuando leí la presentación de la revista, descubrí, insisto, que habíamos equivocado, no muchas, pero unas generaciones de ingenieros de telecomunicación, porque esto realmente había ocurrido en el año 22, ¿no? Entonces, bueno, para mí es un placer moderar una mesa en la que voy a intentar corregir este error, ¿no? La segunda nota que quiero contar, que es la que contábamos a los estudiantes cuando les explicábamos este fenómeno, es que seamos conscientes de lo que estamos hablando, ¿no? Y voy a ir al radar, que es lo que mejor me sé. En 1939, Leo Young y sus colaboradores empezaron, de hecho llevaban 2 años pensando en la idea, desarrollaron el radar moderno, un radar de impulsos que utilizaba un duplexor, una única antena para transmitir y recibir, el concepto que todos tenemos de lo que es un radar. Hasta entonces, los radares habían sido de onda continua, con 2 antenas, eran otra cosa, ¿de acuerdo? Ellos se les ocurrió la brillante idea de transmitir pulsos en lugar de señales de onda continua, que es lo que estaban acostumbrados los equipos de radiodifusión, que es lo que entonces, o de radiotelegrafía, pero estuvieron 6 meses apuntando su radar contra una superficie metálica sin que apareciesen los ecos. 6 meses. ¿Por qué? ¿Por qué estuvieron 6 meses con su magnífico invento, su magnífica idea, y no salían los ecos? Porque se equivocaron a la hora de estimar y de poner el ancho de banda del receptor. Claro, estaban acostumbrados a trabajar con señales de onda continua que trabajan de radiodifusión con anchos de banda muy estrechos. De pronto trabajaban con pulsos y el ancho de banda, como todos ustedes y que saben, es mucho más grande, ¿no? Pues la pregunta es, ¿cómo estos señores que estaban en el estado del arte y la tecnología eran capaces de cometer un error tan enorme? Bueno, porque lo percibimos como error desde nuestro concepto de lo que es esta tecnología, pero no desde ellos. Ellos fundamentalmente trabajaban con métodos heurísticos, de prueba y error. Eran unos inventores, unos excelentes inventores, con una intuición increíble. Pero conseguían y trabajaban para hacer patentes y dispositivos y chips que funcionasen. El cambio radical que se produce con la publicación de esta revista, lo que de alguna forma estamos celebrando, es un cambio radical en la forma de hacer las cosas. A partir en el caso del mundo del radar, que conozco, era de la Segunda Guerra Mundial, pero en el caso de las telecomunicaciones es 20 años antes, ya se calcula el ancho de banda de los sistemas y, por tanto, no se comete ese tipo de error. Estamos hablando de eso, estamos hablando de cambiar la forma de hacer. Y los ingenieros pasaron de hacer patentes a, además de hacer patentes, publicar y difundir los conocimientos, y eso a la postre lo que significó es un desarrollo exponencial de nuestra tecnología que se producirá después de la Segunda Guerra Mundial y que nos ha llevado a donde estamos ahora. Creo que eso es lo que en el fondo estamos celebrando, y vamos a intentar explicar con 2 magníficas ponencias por parte de Juan Mulet y por parte de Antonio. Y dicho esta introducción, vamos al ajo. Empezamos con una primera conferencia que lleva como título el BSTJ, el Journal de la Bell, y Electrical Communication, testimonios tempranos de la creación y difusión de tecnociencia por la empresa, que lo va a desarrollar Juan Mulet Meliá. Bueno, yo creo que a Juan le conocemos todos, pero bueno, por si acaso vamos a seguir el protocolo de contar cuál es su currículum, ¿no? Él es doctor ingeniero de telecomunicación, naturalmente no por la Politécnica de Madrid, que no existía, pero sí por la Escuela de Ingenieros de Telecomunicación, y máster en gerencia de empresas. Fue director del Centro de Investigación y Estudios de Telefónica, el famoso centro de la calle Lérida, ¿no?
Director general adjunto de Telefónica Investigación y Desarrollo, Sociedad Anónima, consejero director general de Amper Programas y director, después de abandonar esta carrera tan brillante en Telefónica, pues entró y fue director general de Cotec, que es por lo que le conocemos en los últimos años, ¿no? Donde hizo, permitidme que lo diga, una labor impresionante, ¿no? Ha sido profesor adjunto titular y profesor encargado de cátedra y tuvo unos años de docencia, incluso, digamos, no hace tanto también ha sido profesor en la Carlos III. Y bueno, no voy a leerlo todo, si me permite, Juan, pero asesora a todo el mundo, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Asesora a todo el mundo, ¿no? Tanto internacionalmente como nacionalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues es miembro del IRDAC, que es un comité europeo de asesoramiento en investigación y desarrollo, es, pues eso, miembro del Consejo Asesor de EURAF, la Unión Europea, en temas de investigación, formó parte del Consejo Asesor de Telefónica I+D, del Consejo Social de Farma e Industria, del Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología, patrono de los INDEAS, ha formado parte de muchos consejos de administración, de Son Capital, de Intensa, de Comet, de ATT, y bueno, actualmente además es miembro del Alto Consejo Consultivo del Instituto de Ingeniería de España, de esta casa, y académico de la Academia Europea de Ciencias y Artes. Eso suena muy bien, Juan, ¿no? Además de patrono director de la España Digital. Bueno, aquí está, porque sigue siendo una persona con mucha actividad, muy interesada por la historia de las telecomunicaciones y muy trabajador, y nos ha preparado una ponencia excelente sobre el tema de hoy. Cuando quieras, Juan. Pues muchas gracias, Félix, por la presentación. En fin, muchas de esas cosas pues se hacen por los años, no por otros méritos. Y vamos a empezar entonces con la presentación. Supongo que me la pondrán de un momento a otro, que ya está saliendo. Bien, pues entonces buenas tardes a todos. Estoy encantado de estar aquí. La presentación de Félix, pues un poco exagerada, pero bueno. Como comentaba Félix, lo que yo quiero aquí presentar es, más que nada, justificar el respeto y quizá la admiración que tenemos muchos ingenieros de telecomunicación por dos revistas que han sido muy singulares, muy pioneras y que han aportado, han dado a conocer importantes avances en la ciencia de telecomunicación, la ciencia que usa la telecomunicación. Estas dos revistas, pues como ya se ha dicho varias veces, pues nacieron en el año 22, una detrás de otra. Lo cierto, y esto tengo que advertirlo, es que lo que voy a contar ahora, yo creo que todos lo sabéis. O sea, porque forma parte, yo creo, de la cultura que tenemos todos los ingenieros. Esto para mí, yo creo que es totalmente claro. Ahora, me he atrevido a hacer eso porque deseo que el relato que voy a hacer ahora pues, pueda serviros para abrir nuevas perspectivas y sobre todo lo que deseo es que no resulte aburrido. Es lo que en estos momentos voy a intentar. Bueno, pues estas dos revistas, que ya han salido también en algún momento, nacieron las dos en el año 1922, con un mes de diferencia, como ya se ha comentado. Si uno compara las portadas, probablemente nos sorprende. Como ya se ve, una dice que fue publicada o que está patrocinada por ATT, y la otra dice que está patrocinada por International Western Electric. Lo que, en fin, nos acordamos de aquello, sabemos que International Western Electric era la filial internacional de ATT. Por lo tanto, eran las dos mismas. Y lo que sorprende también de estas dos figuras es que la dirección es la misma, no se escondían nada. Como bien veis ahí, las dos están domiciliadas en el 195 de Broadway de Nueva York, un centro que algunos hemos conocido, y que, en fin, realmente pues, eran las dos revistas que se leían igual. Lo que tenemos que ver ahora es por qué se diferenciaron en qué. Y en esto será lo que voy a comentar a continuación. Bien. Estas dos revistas se han mantenido en sus principios, han funcionado durante bastante tiempo y, otra vez que por aquí, han tenido sucesivos nombres, pero siempre han tenido el mismo espíritu y han sido precisamente patrocinadas por las empresas que han ido sustituyendo unas a otras
a pesar de que pasan muchas cosas. Como veis aquí, pues System Technical Journal, que es lo que realmente hoy estamos celebrando. En el año 1984 se convierte en ATT del Laboratories Technical Journal, en el año 85 pasa a ser ATT Technical Journal y en 1996 vuelve a llamarse Bell Labs Technical Journal. Esto fue la vida que tuvo, como bien sabéis, en este proceso pues vino todo el proceso de investidura de ATT, que es lo que ha llevado precisamente a todos estos cambios que vemos aquí. Comunicación eléctrica, Electrical Communication, que era precisamente lo que había patrocinado inicialmente la Western Electric, la compañía de fabricación de ATT, del mismo bloque. En un momento determinado, cuando se obliga a la ATT a desprenderse de sus actividades internacionales, pasa a convertirse en ITT, pero conserva el nombre. Se sigue llamando Electrical Communications. Y así se ha mantenido hasta el año 95. A pesar de que los patrocinadores cambiaron de nombre, fueron Alcatel, y finalmente en el año 85, pues me parece que entonces ya se llama la revista, algo así como algunos de los será mejor que yo, con Comunicación Alcatel o algo parecido. Pero para nosotros lo que es importante es que a partir del año 1967 aparece Comunicaciones Eléctricas, que es la versión en castellano precisamente de todos estos números. Y desde entonces tenemos los artículos en su versión inglesa original y en la versión castellana, lo cual para nosotros pues, es interesante ver sobre ello más adelante. Bien, ya sabemos un poco la historia, pero pasemos ahora a hablar de qué es lo que decían estas revistas. Los prólogos de los primeros números, que son del año 1922, no lo olvidéis, son muy ilustrativos del objetivo para el que fueron creadas. Y sobre todo la condición que tenían de la importancia de la ciencia para la telecomunicación. Lo cual es sorprendente para todos, ya no voy a insistir más porque Félix ha dado una presentación muy brillante del tema. Es sorprendente que esto aparezca así. Y también demuestra, y algo muy importante, el espíritu con el que trabajaban los ingenieros tanto de la ATT como de la Western, que precisamente en el año 25, que eran 3 años después de haber aparecido la revista, se unen para formar lo que se llamaba después Bell Labs. O sea, Bell Labs nace 3 años después de la revista, uniendo los ingenieros que trabajaban en investigación científica, o no era la investigación puramente de producción, sino la creación de conocimiento, y crean los Bell Laboratories. Como dice el primer presidente, que es Frank Gilbert, dice, lo tuvieron que hacer, y esto yo creo que todos en nuestra experiencia profesional lo hemos sabido, porque, y lo dice textualmente, había épocas de duplicaciones innecesarias de trabajo y frecuentes problemas personales y contables. Esto debió hacer que los ingenieros de la parte de la operación y de la parte de fabricación, pues debían tener más que un problema y hacerlo todos juntos y vamos a hacer un laboratorio que se llama Bell Labs. Y esto nace 3 años después de esta revista, lo cual quiere decir que esta conciencia de necesitar investigación científica es anterior a que los laboratorios, los que mandaban aquello, tuvieran necesidad de crear ciencia y crear un gran cuerpo. Esto es algo que resulta un poco contradictorio, como veréis más adelante y intentaremos. Pero yo creo que merece la pena resaltar esto que tenéis en la pantalla, que son frases sacadas del prólogo, de primera vez, lo tenéis a la mano ahora, lo podéis encontrar, supongo que más o menos me ha traducido en esta transparencia, pero es muy importante dedicar un rato para verlo. Dice entre otras cosas, muchas industrias han demostrado los beneficios que se derivan de la utilidad que proporciona el conocimiento organizado, tanto en el campo de la ciencia física como en los campos más nuevos que tienen que ver con la psicología y la economía. Sorprende a algún lo que se diga eso pensando en nuestra. Hoy en día sabemos que precisamente la psicología, la economía, eso tiene realmente importancia para nuestra profesión. Lo siguiente dice, indudablemente llegará el momento en que cada industria reconozca la ayuda que, de alguna forma, se puede derivar de la investigación científica y se reconozca su dependencia de la fuerza motriz del vapor o de la electricidad más que de la actividad muscular. Es una cosa, esto parece ya quizá casi un siglo antes, pero bueno, no sé por qué pusieron esta cifra ahí, porque yo creo que entonces ya debían pensar que las máquinas y el vapor funcionaban, pero bueno, me sorprende también esta mezcla de cosas. La tercera frase que he copiado dice, hasta el presente, los resultados indican claramente que los campos eléctrico y químico en la industria que hoy conocemos son los lugares donde se han hecho mayores avances en la utilización del método de investigación y en el empleo de investigadores científicos.
Y esto está claro. La historia, puedo insistir un poco en ello, pero las compañías de química también hicieron muchas cosas para... Bueno, les debía hacer falta. De química sé bastante poco, pero supongo que es así. A continuación viene algo muy curioso, que dice: la electricidad aplicada es un ejemplo destacado de los beneficios que se obtienen mediante un uso inteligente del conocimiento científico. Y aquí viene una cosa curiosa que dice: la comunicación eléctrica de la inteligencia, o la diagnostic, pero es una definición maravillosa, y creada desde entonces. Es un ejemplo destacado en el campo de la electricidad aplicada. Esta rama de la electricidad aplicada es pionera entre las que reconocen el valor práctico de la investigación científica. Y por último, la última recopilada dice: el ingeniero de comunicaciones se ha convertido en investigador original y va ampliando los límites del conocimiento humano y complementando los avances de la ciencia para encontrar soluciones en sus diversos y variados problemas. Creo que no tiene desperdicio el prólogo y por eso cuando organizamos decidimos entregarlo. Lo tenéis aquí en inglés. Entonces, creo que si lo analizáis más, sacaréis más conclusiones, porque tiene más. Estas han sido algunas propias que he extraído porque me parecían interesantes. También dice, esto ya no tiene nada que ver con eso, que la revista, si la técnica, recopilará, imprimirá, reimprimirá y pondrá a disposición los artículos más importantes relacionados con el campo de la ingeniería de comunicaciones. Estas son las grandes definiciones. Bien, pasemos ahora al otro prólogo, el de la Electrical Communication. Es un prólogo distinto, está hecho por precisamente la rama internacional de ATT, que lo que quiere evidentemente es sentarlo en todo el mundo, y entonces es un prólogo bastante más comercial. No desperdicia de alabar la capacidad técnica del System, y lo que dice es: la revista estará dedicada a relatar los desarrollos y mejoras en el arte de la comunicación en todos los países y a la discusión de los problemas que afectan a los ingenieros telefónicos. Eso. Vuelvo a insistir en lo mismo, no he copiado las frases que si también hablan de la ciencia, lo hace de manera bastante más, yo diría que más comercial. Perfecto. Bueno, todo eso está muy bien, pero yo creo que a nosotros lo que nos interesa ahora es saber cómo demonios estos señores llegaron a estas conclusiones. Y esto, a ver si por lo menos puedo hacer algo de historia, si esto cambia. Este es un diagrama de los primeros años del sistema Bell. Y aquí yo creo que esto nos da bastante ideas de por qué fueron capaces de escribir un pueblo de este tipo. Vamos a verlo. El sistema Bell empieza con una cosa que los historiadores, parece que no originalmente, llamaron el Bell Patent Association, que en el año 1874. Esto fue la agrupación de tres señores, uno se llama Sanders, otro se llama Hubbard y otro se llama Bell, que era Sanders Graham Bell, que es el que probablemente nosotros recordamos bien. Sanders era un comerciante de cueros que debía tener bastante dinero y además tenía un hijo sordo que era uno de los alumnos de Bell, que realmente a lo que me preocupaba y se dedicó fue a enseñar a hablar a los sordomudos. Era su gran obsesión, después hablaremos sobre ello un poquito. El otro era Hubbard, que unos meses después, a unos años después seguramente, pues fue el suegro de Bell y Bell era Bell. Los tres entonces firmaron un acuerdo para financiar los trabajos experimentales que hacía Bell con el teléfono. Bueno, aquí empieza todo. Al poco tiempo, en el 76, es cuando Bell obtiene la patente, la famosa 174.465, que todos hemos conocido, que tiene un título maravilloso que se llama Mejora en Telegrafía. Y es donde le permite después a todo el sistema funcionar. Esto lo veremos ahora. Bueno, pasado esto, me parece que entre tanto Bell se casa con la hija de Hubbard, se van de viaje y el que se queda con el envolado es el suegro, el Hubbard. En aquel momento, Hubbard lo que intenta es sacar provecho de aquello, no se atreve a hacer nada y entonces ve si le ocurre una idea feliz, pues ofrecer la patente a Western Union, que son los telegrafistas de Estados Unidos. Entonces, con una visión admirable, Orton, que era el presidente entonces, dice que aquello es un juguete eléctrico y que no quiere saber nada de ello. Entonces, en aquel momento, pues el Hubbard no le queda más remedio de hacer algo, porque además su yerno está por Europa de viaje y entonces deciden empezar a explotarlo de alguna manera. Y crean la primera compañía del sistema, que es la Bell Telephone Company, en el año 1978. Los accionistas son los tres que comentaba antes,
más Watson, que como sabéis todos, es de las palabras, es el ayudante de Bell. Todos montan una empresita y entonces tienen una idea feliz de la cual hemos sufrido todos, y es que en lugar de empezar a vender teléfonos, que quizás se le podría haber ocurrido, aprovechar la patente, lo que deciden es alquilar un servicio, alquilar teléfonos. Y esto, claro, tiene dos serios problemas. Uno es que los equipos tienen que ser maravillosos, porque tienen que funcionar siempre, pase lo que pase, y esto todo lo hemos vivido en nuestras carnes. Y el otro punto es que se necesita mucho dinero, porque hay que financiar los equipos y después cobrar cuando aquello funciona. Bien, evidentemente esto exige, y para nosotros es importante, calidad en los productos y capital para poder funcionar. Como el capital es el gran problema, empieza esta maraña de empresas que lo contan muy rápidamente. Se hace un England Telephone Internet Company, para el caso básicamente. Se hace después, se montan las dos y aparece la National Bell Telephone Company, el año siguiente. Después se dividen en dos, una de ellas es la American Bell Telephone Company y la otra es la International Bell Telephone Company. La American Bell Telephone Company, donde hay un personaje muy importante que se da muchas veces, que es Theodore Wilde, que es un hombre telegrafista, que lo han contratado en este momento los que presiden esta compañía como organizador, como CEO de esta enpresa. Y este caballero pues compra, y es una persona muy importante, la Western Electric, y empieza a ser la marca. Entonces es un taller en Chicago, o sea, no era importante, podría acabar siendo la famosa Western Electric que todos conocemos. Y mientras tanto, la Internacional Bell hace algo que a nosotros nos toca muy de cerca, que es crear una BTM, concretamente Ultefon Manufacturing de Bélgica, y entonces empieza su inspección en tensión. Entre tanto, ha pasado algo muy curioso, y es que la Western Union le empieza a entender que ha hecho una barbaridad a rechazar el juguete eléctrico. Y en aquel momento, pues siguen diciendo libros, no lo sé, empieza a comprar patentes y a hacer equipos mucho mejores que los de Bell. Pero ahí aparece el Theodore Wilde, que es un gran experto, y consigue una cosa que seguramente ahora nos parece una barbaridad, pero si nos ponemos entonces, puede ser muy normal, consigue que los jueces dicen que el telégrafo y el teléfono son complementarios, que el telégrafo es maravilloso para la larga distancia y el teléfono para la corta. Y entonces divide las capacidades de las dos empresas y resulta que Weston se queda fuera del negocio telefónico y que continúa con el negocio telefónico, con muchos otros, ya lo veremos, es el sistema B. Como veis aquí, ya porque tengo la transparencia, pues años más tarde se hace ATT Landlines y a continuación después la ATT, puedo insistir un poco en ello, pero ya lo tenemos aquí, lo vemos, y se convierte en la ATT sin más, que es la cabecera del sistema Bell, que era una empresilla, como se ve, que no tuvo más remedio que convertirse en eso, básicamente por problemas legales, porque estaba formada en el estado de Nueva York, que era mucho más permisivo que el de Massachusetts, y entonces, por esta razón, pues se queda toda la capacidad del sistema Bell concentrada en una cabecera que es la ATT, la American Telephone and Telegraph. ¿De acuerdo? Bien, pues esto está claro. Para nosotros quizás es importante un apunte, quizá para otros no. Esto sí va alguna vez irá para adelante, así. Y es que ya en el año 83 el sistema Bell, que son este libro que hemos visto ahora de entonces, pues se da cuenta de que necesita conocimiento tecnológico, científico, como queráis. Y entonces tenía algo muy normal en aquella época, que era un departamento eléctrico y de patentes. Lo importante eran las patentes. Esto es algo recurrente que también existe sobre ello, y lo divide en dos. Uno especialmente un departamento de evaluación de patentes y otro que es el departamento mecánico y de pruebas, que es el primer germen de lo que será toda la capacidad de creación de tecnología del sistema Bell. Bien, ahora aquí no se puede hablar de ATT y de Bell y de todo eso sin entrar en los litigios. Los litigios es lo que ha dado verdadera potencia y capacidad a todo este sistema. La vida de Bell, evidentemente, es una constante lucha entre ¿qué? Entre los derechos de propiedad industrial y la defensa de la competencia, que finalmente gana lo último con la investidura del monopolio en el año 1982. Pero esto ha estado siempre presente. O sea, y han sido los jueces los que al final lo han decidido. Por ver eso más adelante. Evidentemente, ¿por qué pasa esto? Porque claro, el teléfono es algo muy sencillo que prácticamente todo el mundo entiende.
Y entonces, con muy poco conocimiento y no mucho dinero, pues cualquiera es capaz de hacer un teléfono e intentar entrar en el negocio. Un negocio que había despreciado Western Electric, pero ya que en algún momento se veía que era un gran negocio. Entonces no queda más remedio que empezar los litigios para defender las patentes y basar toda la capacidad del sistema Bell en la patente que haya inicial. Es todo un problema de propiedad industrial lo que mueve todo el sistema este. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que a continuación Bell va creciendo. ¿Cómo crece Bell? Pues creando operadoras donde puede, no olvidemos eso de la corta distancia que decían del teléfono, licenciando las patentes para que otros las creen, y entonces se crea un sistema bastante congestionado y sin condición lleno de problemas, porque claro, tener una empresa en un estado de Estados Unidos por allá, que además pues tiene que seguir lo que digan porque la propiedad industrial es total, pues están continuamente en litigios. Y esto es lo que probablemente ha sido la gran constante de esta historia. La cosa es tan seria que en el año, me parece que es en el año del 80 y algunos, el Bell, que es un hombre que quiere enfrentarse a los problemas, que antes ha resuelto eso, pues consigue enfadarse con los financieros y se va. Deja el sistema, se va para Argentina y hace unas historias. Y, entre tanto, ya han creado, precisamente como decía antes, ATP, y ATP el online, ¿por qué se crea? Precisamente por lo mismo, porque como tiene continuos problemas, sobre todo para hacer la transmisión a distancia, donde tendrían que conectarse las operadoras locales, pues eso le permite, pues me imagino que hacer negocios, pero al mismo tiempo una gran fuente de conflictos. Y por ahí, pues aquello se mantiene. Las cosas empiezan a ser muy graves porque en el año 93-94 me parece que las patentes caducan. Y entonces aquello se convierte en una especie de drama que, en fin, ya ahora veremos cómo lo solucionamos. Bueno, dicho esto, yo creo que es un momento para hacer algo, por lo menos me gusta hacerlo, a ver dónde doy. Aquí. Que es hacer una referencia a Graham Bell. Y lo que mejor que he encontrado es esta frase de Charles Brown, que fue el último presidente de AT&T cuando todavía era monopolio, que dice lo siguiente. Dice, Alexander Graham Bell no estaba interesado en el negocio de convertir un invento en una empresa exitosa. Aparte de las charlas públicas que le dan a conocer su invento y las apariciones posteriores como testigo en el extenso litigio sobre sus patentes, Alexander Graham Bell se convirtió simplemente en un accionista cuyos principales intereses estaban en otros esfuerzos científicos y humanitarios. Hay que decir que esto no ha sido un empresario inventor tan encumbrado como Edison, o como Tesla, o como Franklin, o como tantos otros, como los de ahora, por supuesto. Es curioso. Y lo que no es tan curioso es que precisamente Graham Bell, en sus aficiones como científicas y humanitarias, se empeñaba en defender a los sordos, pero yo creo que de esto hay mucha literatura. Al final entró en técnica o en teorías eugenésicas para evitar la sordera y más van a entrar en ello. O sea, que esto es una parte, lo que dicen lo más negativo, que en su bondad de hacer cosas, pues las cosas se le fueron de la mano. Bien, pero ahora vamos a ver cómo evoluciona el sistema Bell para llegar a esto después de todo lo que comentaba. Vamos a ver. Bell, en un momento determinado, pues está por ahí, está por Argentina, dedicándose entonces a petróleos y cosas de estas, pero llega un momento en que el sistema Bell tiene un lío enorme porque ya no tiene patentes, ya no tiene manera de controlar todo aquello que tiene montado, aunque ya tiene la estructura de la larga distancia y todo eso puesto, y por lo que dicen los líderes estos, pues el señor Bell es reclamado por los financieros del momento para que vuelva al sistema. Y entonces va y entra ya como CEO de AT&T. Cuando ya AT&T está en Nueva York, todo puesto en marcha. Bien, ¿qué hace Bell? Pues tres cosas que para mí son muy importantes, porque y hace lo siguiente, y lo voy a leer. Primero decide que el sistema telefónico de AT&T tiene que ser inmejorable. Es importante para lo que veréis después. Y entonces de ahí viene la gran preocupación que tiene el sistema de hacer ciencia, hacer tecnología y dominarla sobre todo. La segunda cosa, bastante interesante, es que ya no quiere competir con las operadoras, sino que le hace es que colabora con ellas y les da muchas facilidades para que utilicen su línea de larga distancia.
Y lo tercero y más importante es que se empeña en demostrar, como dice el libro, al pueblo y al gobierno, de que la gran solución para la telefonía de Estados Unidos es un monopolio del tipo AT&T. Y al final lo consigue, y lo conseguirá también gracias a la tecnología, como veremos dentro de un rato. ¿Qué es lo que pasa importante para que todo esto cambie de esta manera? Pues es curioso que precisamente y el que entonces era el director técnico, Frank Gehry, que fue el primer presidente de Bell Labs, se van a ver los destrozos o cómo se reparan los destrozos que hace el terremoto en San Francisco. Y llegando ahí, pues parece que les ocurre, parece que se va a ir la gran idea de decir, bueno, aquí lo importante para tener este monopolio que él quiere es conectar el este con el oeste de Estados Unidos. Y como todos bien sabéis, pues habían conseguido llegar, gracias a Putin, hasta Denver, más o menos mal, pero estaban convencidos que con las tecnologías que tenían a mano no era posible hacer una conexión de todo Estados Unidos del este al oeste. Y entonces, al parecer, Bay, que tenía a Judith por ahí, le dice, oye, hay que buscar una solución tecnológica y a ver qué haces. Y entonces le encarga solucionar este problema. Y aquí empieza una historia muy bonita, y es la siguiente. Frank Gehry era un doctorado, había hecho un doctorado en la Universidad de Chicago con Millikan. Millikan es el que es capaz de calcular la carga del electrón, que la han premiado por eso, y que tiene un ayudante que se llama Fletcher, del cual Antonio hablará después. Y entonces habla con Millikan. Judith le conocía al parecer porque había sido testigo de boda, o el padrino de boda de Millikan, porque Millikan cuando llegó ahí era un profesor joven y tal. Entonces se va a Chicago y le dice que tiene que darle a alguien para que pueda enfrentarse con esto. Y él tenía al parecer dos ayudantes, Millikan, uno era Fletcher, que le había ayudado a medir la carga del electrón, y el otro era Arnold, el que después fue capaz de hacer útil el Audion que había comprado la patente del sistema Bell y lo convirtió precisamente en el triodo. Aunque evidentemente lo que hay detrás de todo eso, como sabéis, es una patente de Edison, pero en fin, esto ya vamos a entrar en ello. ¿De acuerdo? Sí, 7 minutos me parece que casi voy acabando. Bien. Entonces, lo que tenemos en esta situación, ya tenemos al Audion funcionando, empezando a hacer esto, y a continuación, pues lo que hay que hacer es probablemente ponerlo en marcha, y esto consiguen, evidentemente, después de unos 2 años, conectar el este con el oeste. Y esto es fundamental para la tesis de tener el monopolio, que fue lo que le permitió después que entrara de esta manera. Bien, ahora lo que voy rápido ya, porque probablemente esta historia, bueno, la transparencia que por contemporáneamente se hablaba es la historia de la larga distancia, pero en fin, esto supongo que todos lo habéis entendido y no voy a insistir más. Lo que sí es importante ahora es lo siguiente. Como decía antes, está claro que los de AT&T sentían la necesidad de la ciencia y la tecnología mucho antes de crear Bell Labs. Bell Labs se crea porque deciden ir más adelante, esto ya fue en el año 25, ya había pasado muchas cosas, ya habían llegado al oeste, y entonces lo que probablemente habría que hablar ahora es de lo que es la investigación empresarial. La investigación empresarial es un tema que ha nacido ya durante bastante tiempo en el mundo, porque, como decía, Bell no fue de los primeros, como podéis ver ahora aquí. La Carlsberg, que es la cerveza danesa, ya tenía un laboratorio de investigación en el año 75, General Electric en el 95, DuPont en 1903 y Siemens en 1905. Por lo tanto, realmente AT&T llega a tener un Bell Labs mucho después de los laboratorios empresariales. Un laboratorio de investigación empresarial, y aquí está la definición que da Judith de lo que es un laboratorio en su opinión, vale la pena leerlo. Dice: un laboratorio de investigación industrial es simplemente una organización de hombres inteligentes, preferiblemente con capacidad creativa, especialmente preparados para el desarrollo del conocimiento y los métodos de la ciencia, y provistos de instalaciones y los medios para estudiar y desarrollar las empresas con que trabajan. En resumen, una investigación industrial moderna está destinada a aplicar la ciencia a los asuntos comunes de la vida cotidiana. Es un instrumento capaz de evitar muchos de los errores de una experimentación a ciegas, que es lo que comentaba precisamente Félix Alemán.
¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿cómo funciona en este tiempo la investigación empresarial? Pues con la transparencia anterior estaba, que es, no voy a insistir en ella, que ya se utilizaba la innovación abierta. La innovación abierta es lo que hacían, es lo que dice Moberly, que probablemente es uno de los mayores historiadores de la ciencia que conocemos, dice la innovación abierta no es un invento actual, es algo por donde se empezó. Lo que pasa es que después vinieron los laboratorios y funcionó. Muy bien, pues todo está claro, pero ahora hay que preguntarse cuál es el juicio crítico sobre el sistema Bell y sobre Bell Labs. Pues esto lo podemos ver en muy poco rato, porque si uno ve las... A ver, se me dio para antes, para atrás esto. Esto es. Si cuando se hace el vestidura del sistema, pues aparecen muchas publicaciones donde se pueden extraer perlas como estas que aparecen aquí. Por ejemplo, uno dice, lo relevante de Bell Labs es que durante su vida fue una institución bien administrada, con gerentes que generalmente tenían un historial técnico propio, apreciaban el trabajo científico y pagaban a su personal lo suficiente para vivir cómodamente, pero no tanto como para simplemente tomar sus millones y marcharse, que es lo que pasa en este momento en estas empresas. Otra perla, pues a la tercera, dice en su apogeo, desde la década de 1940 hasta 1970, se decía que un trabajo en Bell Labs era como trabajar en una universidad de investigación, excepto que la paga era mejor, el equipo estaba más actualizado y los talleres estaban disponibles para todas las necesidades. Con esto está claro la opinión que había sobre el sistema. Bien, más cosas. Esto sí que más es importante. Hay un libro que os recomiendo que se llama The Idea Factory, que es realmente un gran libro de innovación, pero basado todo en cuestiones de ver. Y dice ahora lo siguiente, dice, ahora se acepta que la innovación y la competitividad están estrechamente vinculadas, pero la historia de Bell Labs demuestra que la verdad es en realidad mucho más complicada. Los entornos creativos que fomentan un rico intercambio de ideas son mucho más importantes para obtener nuevos conocimientos que la fuerza de la competencia. Muy bien, esto está claro. Pero no olvidemos que las ciencias sociales no pueden hacer experimentos. Y siempre nos vamos a quedar con una gran duda. Y es si el sistema Bell fue un impulsor del avance tecnológico o un freno al potencial del mercado. Y esto es lo que al principio os decía, que había siempre la lucha entre la competencia y la propiedad industrial. Por lo tanto, evidentemente, esto hay unos que lo defienden, otros que lo atacan. Yo creo que en este momento, y dado que no podemos hacer experimentos y que además, y esto es importante, la capacidad que hoy tenemos para reproducir lo que pasaba entonces es prácticamente nula, entrar en debates si era una cosa u otra, yo creo que no conduce a nada. Y no vamos a perder más tiempo. Lo que sí es importante, y esto es indudable, y paso en un momento muy rápido, es lo siguiente. No hay duda que Bell Labs ha tenido premios Nobel, ahí los tenéis todos. No hay duda que Bell Labs ha publicado enormes, interesantísimos y muchísimos artículos seminales. Por cierto, el Foro Histórico tiene una sección de artículos seminales que estamos llenando gracias a la maravillosa colaboración de nuestros académicos. Estos son los artículos seminales de Bell según Nokia, no lo voy a discutir. ¿De acuerdo? Pero son muchos, no se puede ver en cualquier momento, como son 2 páginas de artículos seminales importantes. ¿De acuerdo? Bien, pero antes de acabar, y para nosotros creo que es muy importante, hay que hablar también de lo que ha hecho Electrical Communications. Electrical Communication realmente, como he dicho antes, tenía otra orientación más práctica, más orientada a los mercados inmediatos, y entonces esta revista desde siempre ha tenido verdaderos puntos importantes. Por ejemplo, una cosa es que tiene una sección, y lo vais viendo a lo largo de estos números, que se llama Telephone Telegraph Statistics of the World. Esto quiere decir que deberían ser los únicos datos de evolución del sistema telefónico y telegráfico que había en el mundo. Y estos datos aparecen regularmente en la revista. Esto, conjuntamente con otra cosa muy importante, que llama Recent Telecommunication Developments, que la versión española llama Nuevas Realizaciones, es una historia de que todo el sistema Bell va introduciendo, y me imagino que será de gran valor para los historias de la telecomunicación. Sí, lo encontráis, no en todos, pero en muchos de los artículos que van apareciendo. Bien, con objeto ya de acabar, porque me temía que pasaría esto, lo que he hecho ha sido poneros aquí una transparencia donde, no, me interesa lo anterior, pero tienes algo aquí,
Sí, unos artículos que he seleccionado por capricho, uno cada década de toda la vida de Electrical Communications. Como veréis, estos artículos son realmente artículos que preocupaban a los ingenieros que trabajaban. Estoy seguro que muchos de nuestros ingenieros anteriores pues aprendieron cosas leyendo esos artículos porque son realmente avances. Y aquí tenéis una muestra. Y para acabar, pues como me parecían pocos, he puesto otras de experiencia. A ver, con muchos más, donde podéis ver colegas nuestros que escribieron. No voy a entrar en ellos, pero los tenéis ahí. Lo cual quiere decir que España contribuía a la Electrical Communication con artículos que competían. Había el laboratorio en el que todos hemos vivido y hemos pisado de ITT que tenía aquí, que tenía una cierta relevancia internacional y lo que ocurría. Y esto es todo lo que quería contaros. Muchas gracias. Luego comentaremos algunas de los temas que has tratado y vamos a pasar directamente a la segunda conferencia, que la va a impartir el ingeniero Antonio Moreno Calvo. Es ingeniero, como dicen los notas que me ha pasado, de la única escuela de Madrid que había entonces, una promoción de las primeras, aunque bueno, tampoco de las primeras, porque nuestra profesión es centenaria, ¿no? Concretamente sale de la escuela en el año 70 y estuvo más de 2 años trabajando en Amper, diseñando aparatos de prueba para montaje y inspección final, ¿no? Luego pasa al Centro de Investigación y Estudios de Telefónica, una entidad que jugó un papel muy importante, luego caía en la calle Lérida, supongo, ¿no? Y bueno, trabaja primero en el área de terminales telefónicos para el diseño, luego sigue una etapa al frente del equipo de CAD, de diseño de circuitos impresos, para posteriormente integrarse en la sección de prospectiva y análisis y bueno, pasa al final siendo responsable de los sistemas de calidad de los laboratorios de certificación y acreditación por ENAC, ¿no? Luego, básicamente, realiza su carrera profesional en Telefónica, básicamente, y luego, tras prejubilarse, pues ha continuado muy activo, ¿no? En cuestiones relacionadas, y es por lo que particularmente yo le conozco, con el asociacionismo en general de los ingenieros de telecomunicación y particularmente con el tema de los prejubilados, ¿no? Actualmente es miembro de la Junta Directiva de la IT y es el representante de la Junta Directiva del IEE. Es presidente, como se ha dicho antes, del Comité de Metrología del IEE y como tal pues tiene una actividad significativa, pues eso, participando en varios foros nacionales, pues eso, llevando la bandera de la metrología. Muy bien, Antonio, pues cuando quieras. Bueno, su ponencia lleva por título La naturaleza de la voz, un hito en la comprensión y medida de la voz humana. Evidentemente, la voz era muy importante para los sistemas de telefonía en el año 22. Cuando quieras. Muy bien, pues, te da aquí, porque si no se enciende el micrófono, la voz no llega. Bueno, ya lo tenemos en pantalla, mi presentación, que esto es un PDF. Es un PDF y voy a actuar como PDF. No lo voy a pasar a pantalla completa. Esto tendría que funcionar. Aquí está. Entonces, aquí estamos. Voy a pasar prácticamente todas las portadas de la primera revista y de la segunda revista del año 1922. En 1922, el Bell System Technical Journal, que entonces no se llamaba así, pero editaron 2 revistas. La primera es la que aquí estamos celebrando. Entonces, la primera es como estamos viendo pantallas, el Forward, es lo que se os ha repartido. Tenéis ahí, y entonces yo no voy a entrar en esto, puesto que lo tenéis y lo podéis leer. Siguiente título. Un nuevo tipo de tubo de vacío de alta potencia. Estamos en 1922, estamos en el vacío. No había transistores, evidentemente. Los transistores empezaron en el año 1946, cuando yo nací, más o menos. Bien. Medida directa de la capacidad. Aquí estamos en cuestiones metrológicas. Este artículo del que no voy a hablar tiene puentes por todas partes y fórmulas por todas partes. Recuerda aquellas fórmulas que nos daban en electrometría el Fabián Fernández Alarcón. Bien, esto es muy bueno. De la relación del sistema de puesta a tierra de Petersen en las redes de potencia,
y los efectos inductivos. Esto es compatibilidad electromagnética. 1922. Ya se dan cuenta que esto es serio. Aquí han puesto un cable entre Filadelfia y Pittsburgh. Muy bien. Aquí dice cable submarino. Características de transmisión. O sea que esto, gente, abarcan todo. Análisis de la distribución energética de la voz. De este no voy a hablar, pero evidentemente es importantísimo. Diré algo al final, pero muy poco. The Nature of Speech and Its Interpretation. Ese es el artículo que voy a comentar más profundamente. Como aquí estamos a nivel de pantallas, luego lo voy a poner. Los autores en este número, pues bueno, son estos y los de la página siguiente. Esto lo voy a repetir luego. Y empiezo ya con el número segundo de la revista de noviembre de 1922, November 1922. Teoría física de los filtros eléctricos. Luego hablaré de eso. La localización en el espacio de los sonidos complejos. No voy a hablar. El cálculo operacional de Hipside. Tampoco voy a hablar. Bueno, no puedo hablar de todo, claro. Las características físicas de audición y del análisis dinámico del oído externo. Porque el oído externo, qué duda cabe que es una cavidad que tiene sus propias frecuencias de resonancia. Hay que saberlas. La teoría de probabilidades aplicada a los problemas de enlaces en las comunicaciones. A mí me imagino que aquí estará, porque no he encontrado la palabra Erlang, pero me imagino que todo esto debe ir en torno a los Erlang. Un artículo económico. La relación entre las entradas y las salidas en la distribución, y aquí lo que quiere decir es que como hay gente rica, hay gente pobre, o sea que ya esta gente están hablando de cosas raras. Otra cosa, pérdidas de potencia en materias aislantes, que también eso tiene que ver porque los cables están aislados, y si los cables los aisladores no son buenos aisladores, se pierde potencia en ellos. Esta gente tiene que saber mucho. Aplicación de la radio a la transmisión a través de hilos, porque son dos cosas distintas, pero se parecen mucho. Bueno, se parecen mucho, no son iguales, evidentemente, pero aquí aprovechan los conocimientos de una cosa para aplicarlo a otra. Un oscilógrafo de bajo voltaje. Claro, un oscilógrafo, para que funcione bien, pues le metemos 20.000 voltios o algo así en el último ánodo. Pues aquí tenían que hacerlo a poco voltaje. No sé cómo lo hacían, tampoco lo he leído, claro, lógicamente, pero bueno. El índice a los volúmenes 1 y 2, volúmenes 1 y 2, porque ya he dicho que son el 1 y el 2. Y vuelvo a poner los autores, que es la misma de antes que le he repetido. Esto simplemente es eso. Y ya estamos en el artículo The Nature of Speech and Its Interpretation, que es el que voy a intentar desglosar más poco a poco. Bien. Entonces, cogemos aquí la chuleta. La verdad es que veo poco. No me había dado cuenta yo de esto. Bueno, lo primero que hay es que el prólogo ya se ha hablado antes, y en este artículo que hemos dicho que es de Fletcher, pues este es el señor Fletcher, el que nos ha dicho Juan que era ayudante de Millikan, que fue el que descubrió o midió la carga eléctrica del electrón. Yo no sé si realmente midió la carga eléctrica o la relación E partido por M, pero algo de eso sí debió de medir. Bien. Bueno, esto lo voy a ampliar un poco para que se vea un poquito. Ya sé que esto hace un poco perder el tiempo, pero es que creo que vale la pena. Es que aquí, no sé por qué, por alguna razón que dudo. Bien. El inglés no tiene 5 vocales, tiene muchas. Y aquí se ve cómo está la W, que debe ser algún sonido, la U de tul, la U de tuk, la O de ton, la O de toc, en fin, que tiene muchísimas. Nosotros en español tenemos 5 vocales, A, E, I, O, U, pero ellos tienen muchas. Esto va a tener su explicación luego, porque
porque vamos a pasar otra vez a ver esto, porque veremos luego los problemas que trae esto. Entonces, en esta página simplemente he puesto que hay muchas vocales y también, lógicamente, hay muchos sonidos, como el sonido DA, TH. Ese es un sonido, por lo visto, muy difícil de reconocer, según se dice luego. Bien, a ver por qué página voy, porque estos son transparencias y yo tengo que fijarme en lo que estoy diciendo. Esto ya lo he pasado. No he dicho, porque no me había fijado en la chuleta, pero hay una frase, voy a pasarla hacia atrás, a la que volveré luego. Aquí dice una frase que dice, to make a quantitative study of speech. No sé si se ve sí, ahí está. Es apenas si se ve. Bueno, aquí sí se ve mejor, a la izquierda. En ese párrafo lo vamos a ver luego en grande, porque para estudiar la voz necesita ampliarla, atenuarla y provocar en ellas una serie de efectos que es muy difícil hacerlo de manera acústica. Entonces, esto se verá luego. Vamos a pasar más, porque muchas de estas páginas no tienen nada que decir. Sí, aquí tenemos otra más, que creo que va a ser la siguiente, y vamos a intentar ampliarla, o si queréis os la explico. Para ver cómo es la inteligibilidad, entonces no es lógico hablar, porque cuando uno habla bajito, los demás se enteran porque como conocen el idioma, han puesto en su cerebro lo que yo no he dicho. Pero para ver la inteligibilidad real hay que emplear cosas que no signifiquen nada. Y aquí tenemos los sonidos que se empleaban, ja, a, gua, vi, bu. Bueno, voy a seguir. Esto es, y eso se llamaban logatomos. Logatomos que en el idioma inglés descubrieron que hacía falta 8.000 y pico logatomos, luego lo diré. Y entonces, pues, con esto es con lo que empezaron a hacer sus experimentos. En la página siguiente tenemos unas plantillas que se les daba a los operadores de los que estaban haciendo las pruebas. Había un operador que hablaba y en otra habitación distinta otros que escuchaban, unidos eléctricamente. Luego veremos cómo es esto de la unión eléctrica. Y entonces se sabía qué es lo que había pronunciado el locutor y qué habían apuntado los que escuchaban. Y se veía y se obtenía a partir una estadística. Esto, evidentemente, fue un trabajo de chinos, porque evidentemente había muchísimos, o sea, tenemos muchísimos logatomos, muchísimos locutores, muchísimos que escuchaban, y luego con señales de mayor nivel, de menor nivel, más distorsionadas o menos distorsionadas. No sé si eso se llama una estadística multivarianza o multivariete, no, pero me suena a esas cosas. O sea que esto da lugar a un estudio gigantesco. Bien, esta página, este dibujo lo voy a repetir infinitas veces, pero en grande. Pero esto es lo que llaman un High Quality Telephone System. Es decir, como un locutor en una habitación le habla a otro en otra habitación, puede ser contigua, puede ser a varios metros, da lo mismo, y es un High Quality. Y pronuncio lo de High Quality varias veces por lo que luego voy a decir. Bien, sigo pasando. Aquí lo tenemos ya. Entonces, en esta parte del dibujo, pues se ve ya que consta, se ve lo que diríamos extrema izquierda, bueno, es un transmisor de micrófono de condensador. Luego hay una parte que está recuadrada aquí mediante y que son 3 triodos, no se ve muy claro, pero son 3 triodos, nosotros no los pintamos así ahora. En medio hay un filtro, hay un atenuador, luego hay un paso de salida con 2 triodos, al final hay una equalizing network, que me imagino que es para que, a pesar de ser unos receptores de alta calidad, los receptores, al ser elementos mecánicos, tienen la frecuencia de resonancia que les da la gana, pues hay que procurar igualizar la cosa más o menos, y para eso debe estar la Equalizing Network. En el artículo no se dice para qué sirve la Equalizing Network. Estos son diferentes curvas
pero que en ellas no voy a entrar, y ni menos en la siguiente, que la siguiente es una serie de estadísticas que se ha visto con diferentes personas, que son muchas, evidentemente. Bien. Aquí hay una gráfica de la relación entre el volumen y la articulación del sonido no distorsionado. Y aquí lo que se ve es que apenas si se ve, en abscisas está la intensidad, en la escala siempre es logarítmica, porque evidentemente lo que llaman intensidades va de 10 a la 1, de la 2, de 10 a la 3, de 10 a la 4 y abajo, como el logaritmo es algo lineal, pues está en neperios. Curioso, no emplean nunca el decibelio, emplea siempre el neperio. Bien, la siguiente gráfica, las que son muchas, va de lo mismo, pero aplicando diferentes distorsiones, etcétera. Y ahora quizás fuera el momento, yo no sé si lo digo un poco más detrás, no lo digo aquí. Bueno, hay un filtro paso bajo y un filtro paso alto. He dicho que había que amplificar el sonido y que atenuarlo, porque yo estoy hablando aquí y por lo general el nivel al que yo estoy hablando, un nivel más o menos normal, es del orden de 96 dB SPL. SPL es Sound Pressure Level, el nivel de presión sonora. En esta distancia se ha atenuado el sonido aproximadamente unos 20 dB. Entonces, de los 96, aquí está del orden de 70 dB. Un micrófono normal, de condensador y tal, como me supongo que podría ser el de entonces, pues puede estar dando del orden de 10 milivoltios o por ahí. Bueno, entonces tenemos un filtro paso bajo y un filtro paso alto. ¿Y qué son estos filtros paso alto y son estos filtros paso bajo? Pues no son los filtros que nos enseñaban en la escuela, son los filtros M derivados, los que se calculaban a partir de dos resistencias la de emisión, la de ataque y la de recepción, a ver qué atenuación proporcionaban en medio. Y entonces, a base de diseñar diferentes células y todas ellas a la misma impedancia, pero con diferentes funciones, frecuencias de corte, se consigue la función paso alto o paso bajo. ¿Qué problema tiene eso? Nos lo explicaban de pasada allí en la escuela, que estas células tienen una impedancia de entrada que varía enormemente con la frecuencia. Pero si se ponía una célula M derivada, que era una célula de esta partida por la mitad y con un coeficiente M, entonces resulta que la impedancia de entrada era más o menos constante. Y aquí se aprecia que algo de eso debe de haber, tanto en el paso alto como en el paso bajo. Sigo. Aquí tenemos, bueno, esto lo entendemos todo. Estas es las características en frecuencia de un filtro paso bajo de 1500 y se ve que es muy bueno. Las ordenadas están en neperios, pero estos son aproximadamente de orden de 60 dB de corte entre la banda de paso y la banda atenuada. Es un buen corte. No se dice nada de la función de fase, porque sabemos que cuando a un filtro se le aplica tal pendiente, lo que llaman un brickwork filter, un filtro en pared de ladrillo, la fase hace lo que le da la gana. Y si no queremos que la fase haga lo que le da la gana, hay que acudir a filtros de Bessel a base de muchísimas células unas detrás de otras. Bueno, pues, pero estos ya tienen aquí una célula que funciona. Aquí se ve como en función de por dónde va cortando, debo estar ya en alguna página por aquí, esto es, de cómo la articulación varía dependiendo, cómo la capacidad de entender varía dependiendo de la banda transmitida. Y sabemos que las altas frecuencias tienen mucha inteligibilidad, pero llevan poca potencia. Y las bajas potencias son las que dan la potencia que se escucha, pero no la inteligibilidad. Y hay que combinar las dos cosas. La siguiente página es lo mismo, pero teniendo en cuenta más estudios entre casos. Y finalmente las conclusiones. Las conclusiones, pues, vamos a ver si la ampliamos un poco, porque creo que vale la pena ampliarla un poco.
Oye, si me estoy pasando de tiempo, avísame, por favor. Como mucho, como mucho. ¿Pero tanto he hablado? Sí. Bueno, en conclusión vemos que la intensidad del sonido no distorsionado que se recibe por el oído puede variar entre 100 veces más y 1 millonésima, porque la dinámica del oído es enorme. Y entonces también se ve que los aparatos designados para reproducir el sonido y preservar sus características deben transmitirse frecuencia desde 100 a 5000. Nosotros transmitimos de 300 a 3400, me acuerdo. Entonces, ellos pedían de 100 a 5000. Y entonces, pues bueno, no sigo más porque quiero seguir alguna página más, porque me estás diciendo que tengo poco tiempo. Bien, otra vez está este circuito que ya hemos dicho que lo conocemos, pero que es interesante, y la página siguiente. Estas son las características de un micrófono de condensador de Brühl-Haer, para ver, y vemos que aquí en medio hay unas curvas, pero hay una que es casi plana, porque estas curvas tienen como parámetro el ángulo de incidencia sobre el micrófono. Cuando el ángulo de incidencia coincide con el eje del micrófono, la respuesta es plana, que lógicamente es lo que todos estamos intentando. Yo no voy a intentar hablar de lado. ¿Vale? Seguimos. Bueno, me he divertido mucho y me he inventado unas curvas. Digo, a ver si consigo rehacer el circuito. El circuito consta de triodos, entonces me he buscado la SC81, que es la 2AT7 americana. Con esto me he divertido mucho, pero no he llegado a ningún resultado. Me he convertido en economista. Los economistas son capaces de estudiar muchas cosas y no deducir nada. Y eso es lo que he hecho yo. Aquí tenéis lo que he llamado preamplificador, que es el circuito, pero en una versión más o menos legible. Y vemos que emplea una tensión de placa de 210 voltios. Normal, hace falta voltios gordos. Hay un micrófono de condensador. Y una cosa que no he dicho. En la anterior se tendría que ver, a ver si se ve. Exactamente, aquí se ve un condensador de 2M.S. Una resistencia de 2 ohmios. Otra resistencia de 5W. He llegado a la conclusión que MF es microfaradio, que la W no es la omega es la omega grande, es el megomio, y la W es una omega pequeña, es el ohmio. Entonces, si estos valores los pasamos a la página siguiente, vemos que lo que sale es razonable. Vemos que el condensador está arriba, alimentado a través de 10 megohmios, tiene una carga de 10 megohmios con un desacoplo de 2 microfaradios que pasa directamente al triodo. El triodo además tiene una polarización negativa de 9 ohmios que tiene que ver con la corriente de caldeo. Esto es muy interesante, me he divertido mucho, pero no sirve para nada. Bueno, y entonces la frase que antes me desearía. Para hacer un estudio cuantitativo del sonido y de la audición es necesario obtener los sonidos de la voz con grados variados de amplitud y con unos niveles definidos de distorsión. La razón principal porque todo ello ha sido obtenido en la investigación del sonido es debido al hecho de que es extremadamente difícil cambiar el volumen y la distorsión de estos sonidos por medios acústicos. Todos tenéis coche probablemente, y todos tenéis coche de motor térmico, y eso produce humos y eso produce sonidos. Y hay una cosa que se llama silencioso, y el silencioso es un aparato acústico que se encarga de dejar pasar los humos tragándose los sonidos para que no pasen al ambiente. Y eso es muy difícil de conseguir. Un silencioso tiene 3 metros de largo. Bueno, pues este hombre, claro, se encuentra con el problema de cómo hacer un sistema para que pase la voz de una habitación a otra por medios acústicos con 3 metros de sonido. Entonces, seguimos leyendo. Debido a desarrollos recientes en la transmisión eléctrica del sonido, es posible producir el equivalente a estos cambios mediante procedimientos eléctricos. Para este propósito, se ha construido un sistema telefónico, el que se ha visto varias veces ahí, que reproduce el sonido prácticamente sin distorsión. Está concebido de tal manera que por medio de atenuadores sin distorsión el volumen de la reproducción puede variarse
con un enorme rango. Y además se pueden introducir distorsiones conocidas, distorsiones evaluables. He perdido el tiempo en esto, pero es que creo que valía la pena, porque es que hablamos ahora del low pass filter, he hablado antes. También esta figura la habéis visto antes. Estas son una serie de páginas que no voy a eso, pero son del famoso Radio Engineer Handbook del famoso Frederick M. Sherman, que todos los conocemos. Aquí se ve pues una frecuencia paso alto, y abajo una serie de fórmulas que evidentemente para eso están los manuales. Aquí se ve lo que se ve, la célula básica, la célula M derivada, la semicélula, una serie de fórmulas para calcular. Y aquí cómo se construye un filtro de aquellos tiempos, no un filtro de ahora. Aquí tenemos la impedancia de entrada de la célula M derivada. Daros cuenta de que aquí en esta parte, creo que se ve, aparece 0,6. 0,6 es cuando la M vale 0,6, la impedancia de entrada es prácticamente constante, cosa muy buena, porque cuando se ataca a un filtro, se atacará a partir de una resistencia de ataque constante. Y por el otro lado, que también es lo mismo, atacará a una resistencia de carga que también es constante. De ahí lo de las M06. Bueno, sigo dando más cosas. Aquí son una serie de ejemplos del Frederick M. Sherman. Más, no vale la pena. Otra vez tenemos esto, será que viene algo después. A ver qué sigue. Esto es muy bueno. Aquí tenemos un atenuador que está detrás del filtro. Y el atenuador ve que se consta de dos resistencias variables. Esto no puede funcionar. Así de claro. No puede funcionar porque un filtro filtra cuando su impedancia de carga es constante. Y aquí se ve claramente que dependiendo de la posición de las escobillas, variará. Entonces, esto no puede funcionar. ¿Qué se puede hacer? Pues hay una solución, pero tampoco esta va a funcionar. La solución es emplear un atenuador Kelvin-Barley. El atenuador Kelvin-Barley presenta una impedancia de entrada constante porque, como se puede ver aquí, o mejor se puede ver en la siguiente, cada rama consta de 11 resistencias iguales, pero dos de ellas están en todo momento chuntadas en paralelo con otra rama que coincide exactamente con ese valor, con lo cual en cada rama hay 10 valores iguales. Se divide por 10. Pero claro, esto no nos vale, porque resulta que hemos dicho que estamos calculando en neperios, y los neperios no son lineales. Entonces, lo lógico es que probablemente esto se haya hecho mediante atenuadores como los que vimos antes. Esto es un aparato muy caro de Fluke, es un aparato de metrología eléctrica, un divisor Kelvin-Barley, no sé cuánto vale esto. En Telefónica sí teníamos uno. Me están diciendo que me calle. Bien, esta ya la hemos visto antes. Aquí hablaba de que es una ampliación de la anterior, donde se ven los napies, o sea, los neperios, para decir el por qué meto los neperios, más fórmula. Este está sacado de un libro húngaro que se llamaba el Budabox y que Jaime lo conoce. Otra vez esto, aquí tenemos el paso de salida. El paso de salida consta de dos amplificadores, dos células amplificadores, el 240 voltios, claro, para tener más excursión, la red ecualizadora que he dicho antes, y eso. Bien, esta ya la hemos visto antes. Aquí dice que, bien, he dicho antes, cállate hombre, si lo que quiero aceptar. Bien, he dicho antes que en inglés hacían falta 8.000 y pico logatomos. Y hay un trabajo de unos chilenos que han hecho un trabajo parecido, logatomos en español, una propuesta para medir la inteligibilidad. Ellos se conforman, me parece que son con 1.200 logatomos, mucho menos que el inglés, porque el idioma español yo creo que es mucho más inteligible. Yo, desde luego, cuando escucho en español generalmente le entiendo, cuando escucho en inglés generalmente no le entiendo. Pero bueno, bien. Entonces, este es el estudio de los chilenos, que simplemente lo he traído para aquí para que se vea. Me parece que ya estoy prácticamente llegando. Esta es la página 81. Sí. 81. Y la página siguiente no la vais a esperar. Y es que yo no sé si he quedado bien o he quedado mal, pero en los toros, cuando un diestro ve que el respetable
no ha quedado contento, pide que salga el sobrero para él torearlo y que queda bien. Entonces, en la página siguiente tenemos al toro. Y lo que vamos a hablar es algo que no tiene nada que ver con lo que he dicho, pero que creo que es muy interesante para nosotros, los ingenieros de telecomunicación. En inglés, to lend significa prestar algo a alguien. We lend something to somebody. Y to borrow es recibir algo en préstamo. We have borrowed something from somebody. En español usamos la misma palabra. Imaginaros que yo soy un chef de un restaurante y mañana voy a hacer callos. Y veo que me faltan cosas y entonces llamo a una casquería cercana y le digo, oye Pepe, como sabemos que me debes algo, ¿te importa prestarme 3 libros? Y dice, no te preocupes, te los mando. ¿De qué libros estoy hablando? Pues estoy hablando de que el estómago de los rumiantes tiene una parte que se llama libro y que bien partida en pedazos está muy rica en los callos. Luego la palabra prestar, que se emplea tanto para prestar como para hacer, como para recibir. Y la palabra libro, que se emplea tanto como para estas cositas que tengo aquí, como para un pedazo de un rumiante, tienen significados distintos. ¿Y esto qué tiene que ver con todo esto? Pues ahora voy. Aquí hablamos mucho de la digitalización. Marta nos ha hablado antes de que las Next Generation están enfocadas, entre otras cosas, para la digitalización. Y a mí siempre me ha molestado mucho que se hable de la digitalización. Y de hecho escribí un pequeño artículo en la revista de la Asociación Española para la Calidad sobre la digitalización. Yo he vivido la digitalización. He estudiado analógico, he estudiado digital. Resulta que en inglés, digitization lo entienden como pasar de algo analógico y convertirlo en un conjunto de números o de unos y ceros. Me da lo mismo que sean números o que sean unos y ceros. Da lo mismo que la base sea 10, que la base sea 2 o que la base sea la que sea. Y digitalization es lo que una vez que ya se tiene lo que llamaríamos un gemelo digital, algo que simula lo analógico, pero lo simula mediante el número, pues hallamos la derivada, hallamos el valor medio, vemos cuál es la proyección en el tiempo de toda esta serie, si nos vamos a enriquecer o nos vamos a empobrecer. Eso sería la digitalización. Entonces, esto creo que para nosotros, ingenieros de telecomunicación, es conveniente que sepamos la diferencia que hay entre una cosa y otra. Bien, llegados a este punto, pues lo que hay que decir es que este sobrero que he sacado no es un invento de los toros ni es un invento de España, porque todos nosotros sabemos que el día 1 de enero de cada año hay en Viena un concierto de Año Nuevo. Ese concierto de Año Nuevo termina cuando termina, pero no es cierto. Hay una propina de 2 o 3 piezas más y terminan con una que se llama la Marcha Radetzky. Muchas gracias, Antonio. Te me has pasado un poquito de tiempo, muy interesante, animado y diversa tu intervención. A Daniel Barenboim. Ya. Que acabaste en los años 70, porque yo acabé 7 años después y a mí ya no me enseñaron los tubos. Hubiera sido absolutamente imposible hacer el estudio que has hecho tú, ¿no? Yo ya no lo podía hacer, ¿no? Bueno, pues aquí, con esto tenemos dos interesantes conferencias. Como veis, un enfoque muy distinto del fenómeno histórico que se produce en aquel momento. Y nos hemos pasado de tiempo. Me vais a permitir 10 minutos más, nada más que 10 minutos más, para ver si hay alguna pregunta y si no, la formularé yo. ¿Tenéis alguna pregunta, algún comentario es el momento del coloquio? Bueno, mientras lo vais pensando y os animáis, yo voy a hacer una a los dos, la misma pregunta a los dos, y es, ¿por qué razón
estamos celebrando 100 años. Es decir, ¿por qué este fenómeno, el que hemos estado analizando, se produce en el año 22 y no en el año 12 o en el año 42, que es donde yo pensaba que se había producido? ¿Tienes alguna respuesta a eso, Juan? Hombre, el por qué no lo sé, porque no estaba ahí. Lo que podría interpretarse, por lo menos en mi opinión, es que yo creo que más o menos se puede sacar de lo que he comentado. Es decir, la necesidad de la ciencia y la tecnología para los negocios, que de cuenta de lo que estamos hablando, se sentía desde hace mucho tiempo. Es decir, a finales, como comentaba antes, la primera noticia que hay es lo de Carlsberg, que el motivo es que, al parecer, el propietario de Carlsberg era una persona que estaba muy preocupada por el altruismo y estas historias. Y como todos no sabéis, pero lo podéis intuir, en aquellos tiempos la fermentación era un proceso biológico muy complicado, donde se fermentaba todo y todo crecía. Por lo tanto, las muertes de los bebedores de cerveza era algo bastante frecuente. Lo que pasa, como digo, ser lúdico no trascendía más. Entonces, este hombre, al parecer, ya contrató a una serie de biólogos para que vieran lo que se producía dentro de los tanques. Esto dicen que es la primera vez, hay más. Entonces, claro, el sistema Bell, ¿qué pasó? Que se ha visto en lo que he comentado, durante muchísimo tiempo, pues utilizó la ciencia como podía. Ten en cuenta que en aquellos tiempos había, y lo he comentado también, una efervescencia enorme de la defensa de la propiedad industrial. Había gente que se creía que haciendo patentes se podría vivir y vivir bien, y de hecho lo hemos comentado. Entonces había mucha oferta que las empresas podían encontrar, y por eso tenían el departamento que hemos visto de evaluación de patentes, que era lo que funcionaba. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en el año 22, lo que podía decir yo es que ya debían estar hartos de estar en eso y no encontrar las cosas, empiezan, yo creo que, a provocar la aparición de artículos más o menos científicos, y están 3 años después para crear Bell Labs. O sea, que les costó todavía, porque no debían estar convencidos de que esto debía ser demasiado rentable. Pero a los 3 años lo ponen en marcha y Bell Labs funciona, como hemos visto, pues como un reloj para hacer todos estos avances que han ido muy bien. Ahora, la pregunta se contesta otra vez: ¿y qué habría pasado si no lo hubieran hecho? Esa es la otra, que tampoco lo sabemos nunca, porque las ciencias sociales no experimentan. Entonces, como que nos encontramos en este momento, esa es la gran pregunta que todos tenemos en la cabeza. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera existido Bell? ¿Habría la sociedad misma reaccionando y ofrecer las tecnologías? Cuando murió Bell, muchos de los que estábamos ahí pensábamos que se había acabado la tecnología, porque todo venía de ahí. Es decir, no olvidemos que los informáticos están muy agradecidos a Bell, porque está Unix, están la programación orientada a objetos, todo eso son también productos de Bell, que no son de telecomunicación, son de otras cosas. Y muchos pensábamos que esto no saldría, pero murió Bell y hemos llegado a una Internet muchísimo mejor, hemos llegado a unas comunicaciones, por lo tanto, en fin, ¿por qué cualquier otro momento podía haber sido? No lo sé. ¿Y por qué se produce este artículo hace 100 años si no? Pues yo estoy en la misma situación que Juan, tampoco lo sé. Tampoco lo sé. Pero pienso, como creo que decían algunos capitanes chusqueros en la mili, las balas, una vez que salen del cañón, caen a la tierra por la gravedad. Pero si no hubiera gravedad, caerían por su propio peso. Y eso es lo que pasa. Las circunstancias sociales, técnicas, científicas, dan lugar a que la cosa suceda. Voy a remontarme a las famosas ecuaciones de Maxwell, que para nosotros pues, son muy conocidas. ¿Maxwell hizo algo importante? Evidentemente. ¿Sus fórmulas? No. Maxwell lo que hizo es meter en una fórmula, que ahora hablamos del rotacional del campo magnético, una componente suma, que era la derivada respecto al tiempo de la inducción eléctrica. Esa corriente de desplazamiento, lo cual así parece una tontería, pero da lugar a que, por ejemplo, las ecuaciones de Maxwell den lugar a que se produzca una oscilación y se pueda transmitir y podamos hablar de aquí pues como una nave que está dando vueltas por ahí. O sea, eso, ¿cuándo ocurrió? Pues cuando un señor se dio cuenta de eso. Si nos remontamos unos cuantos años después, bastantes más, hay otro señor, hay otra cuestión que dicen, bueno, el campo, la luz, ¿dónde se transmite? Porque la voz está transmitiéndose
aquí en el aire. ¿Y qué medio es el que transporta la luz? Ah, pues el éter, el éter. Entonces llega Michelson y Morley, se ponen a hacer un experimento y llegan a la conclusión que lo giren, por mucho que lo giren, aquello siempre da lo mismo. Hasta que llega un señor muy sabio que se llama Einstein, porque en ese momento tuvo que salir y dijo, todo esto que ha dicho Lorentz de estas fórmulas tan raras, olvídense, admitan que la velocidad de la luz es constante. Y a partir de ahí sale todo lo demás. Y entonces, pues yo creo que estas cosas, en un momento dado de la evolución de la ciencia y de la técnica, pues dijeron, si no seguimos el camino científico, no vamos a ningún lado. Para mí, esa es la razón de que se dieron las circunstancias propicias para que salieran los dos números. Esa es mi visión. Muy bien, una cuestión desde la sala. Bueno, yo lo que quería decir es que de estos 100 años, pues 50 más o menos, los que estamos aquí lo hemos vivido, y lo que a mí me llama la atención y me sorprende, va a parecer una tontería, ¿no? Pero no sé, es que la rapidez con que se han producido los cambios en estos 50 años. Es asombroso lo que hemos vivido. La suerte que hemos tenido de vivir eso. Yo creo que pocas disciplinas científicas existen que se hayan movido con esa rapidez tan increíble. O sea, nos subieron el día que llegamos a la escuela en un caballo Pegaso con alas y si te caías, aunque fuera por cualquier circunstancia, enfermedad, laboral, lo que sea, si te caías del caballo unos meses, te habías perdido, porque aquello corría tanto que luego no lo podías alcanzar. Es un símil, pero es así. Yo empecé, como decía antes Antonio, con las válvulas. Y terminé la carrera, ya estaban los microchips. Mi etapa en Telefónica como ingeniero, estaba de 28 años, pero como ingeniero solamente 10, cuando ya me hicieron directivo ya dejé de ser ingeniero. La etapa como ingeniero, que era la más bonita, fue para mí, bueno, yo la empecé con las líneas aéreas y la terminé con las fibras ópticas. Ha sido tremendo. Yo creo que compartís conmigo ese sentimiento. Nada más, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por el comentario. Me vas a permitir que lo convierta en una pregunta a Juan, por ejemplo, ¿no? Y es, ¿en qué medida esa aceleración progresiva que todos hemos sentido, ¿no? Y a veces padecido? A veces yo como ingeniero técnico, si hubiese sido ingeniero industrial eléctrico, con una tecnología mucho más lenta, igual hubiese vivido mejor, ¿no? Es decir, pero bueno, perdona la broma. No, mi pregunta es, ¿en qué medida esa aceleración se ha producido, esa innovación permanente, se ha producido por digamos, el soporte científico que se ha dado a ese desarrollo? Y también, ¿por qué no contestas la pregunta que tú me has formulado y no has contestado? Es decir, ¿en qué medida el monopolio, que realmente duró muchos años, ayudó o no a esa innovación? Por la última, no lo sé, porque realmente este es el gran problema que tenemos y eso es lo importante. ¿Qué es más importante, la defensa de la competencia o la defensa de la propiedad? Es decir, evidentemente, si defiendes la propiedad, puedes tener gente que piense mucho y que haga muchas cosas. Si defiendes la competencia, pues normalmente podrías matar eso. Y esto se ha utilizado durante la primera época de nuestra vida como una manera para mantener los monopolios y ahora estamos viendo que pasa lo contrario. Y sin embargo, si vamos a Julio, pues resulta que ahora vamos más rápido que antes. Por lo tanto, quizá esta sea la contestación. No lo sé. De otras maneras, yo lo que decía Julio, no creas, esto ha pasado en toda la ciencia. Si mira la biología, es terrible lo que está evolucionando en estos momentos. O sea, seguro que un biólogo de hace, como yo, ya no entiende absolutamente nada ni del COVID ni de los enzimas. O sea, es una... por tanto, yo creo que esto está y quizá ahí lo que hay que hacer es limitarse a los clásicos, ¿no? Aquello que decían que he podido progresar porque estaba encima de los hombros de los gigantes, ¿no? A lo mejor es eso, que estamos encima de los hombros de toda una potencia que tenemos ahí que viene. Y
buena parte de este progreso, tanto en biología como en nosotros, es gracias a las telecomunicaciones, o las TIC. Eso es lo que llaman la comunicación eléctrica, y esto me gusta mucho, la inteligencia, precisamente la gran definición. Y esto es lo que ha ayudado mucho a acelerar, porque evidentemente el genoma no se sabría si no hubiera informática detrás. Eso es lo que iba a comentar yo, el papel que nuestras tecnologías han tenido en ese desarrollo espectacular de la biología en estos momentos, ¿no? Bueno, ya por terminar, porque ya hemos llegado a mi promesa, y simplemente por equilibrar una pregunta, Antonio, para ti, pero respuesta corta, ¿sí? Y es, en general, ¿qué has visto en el primer número, o el primer segundo número, que más te haya sorprendido o que más te haya llamado la atención de esta revista? Sin lugar a dudas, el ambiente que debía de haber entre esos ingenieros de entonces por hacer las cosas bien. Porque, sin lugar a dudas, si no lo hacían bien, empezaban a dar bandazos. Y entonces eso es lo que le obligaba a trabajar bien. Y eso lo hacían a partir de un conocimiento básico de toda la ciencia y toda la tecnología. Cuando uno no sabe dónde tiene que ir, no sabe a dónde llega. Entonces, imaginaros, voy a volver a un ejemplo clásico, que es los puentes de medida. Había puentes de medida en los cuales eran dificilísimos de ajustar. ¿Y por qué ocurría eso? Pues porque había dos parámetros, dos bornas que se movían. Una movía en el campo tridimensional de la función, con función de lo que queremos conseguir, que es el cero, respecto a las dos variables. Si tú te mueves con una variable y con otra a 90 grados, probablemente consigas rápidamente el cero. Si los dos están más o menos en un ángulo bastante agudo, es muy difícil conseguir el cero. Conseguir que un puente esté bien hecho, eso es lo que tendrían que habernoslo explicado en sus tiempos. ¿Y eso cómo se consigue? A base del estudio y no de decir un puente, otro puente, otro puente. Vamos a la esencia y una vez que sacamos la esencia, lo demás cada cual lo estudiará por su cuenta. Pues claramente la electrometría te pasó algo en la... A ver, ¿la acordáis que era la asignatura de los puentes? Esa me tocó a mí también, ¿vale? Nos vamos a electrometría. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, lo dejamos aquí. Muchas gracias, Juan, muchas gracias, Antonio, muchas gracias a todos los que estáis aquí. Termino como empecé, creo que es importante celebrar y reconocer estos hitos. Creo que es muy importante reconocer el papel que han tenido los ingenieros a lo largo de la historia y recordar la historia de las telecomunicaciones, que al final es a lo que nos dedicamos en el Foro Histórico de las Telecomunicaciones y por lo que hacemos actividades como esta y muchas más, ¿no? Y nada, simplemente animaros a que en la próxima actividad que organice el foro, pues que participéis y animaros, como no, a ver la web del foro. Ahí hay muchísima información sobre lo que es la historia de nuestras telecomunicaciones, que al final es nuestro legado. Muchísimas gracias a todos.